Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema del aprendizaje basado en equipos. Y le agregué por qué es tan difícil colaborar, ¿no? Porque ya lo comentaremos en el transcurso del programa. No es sencillo. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, la doctora Reina Moreno Beltrán. Ella es doctora en Innovación en Tecnología Educativa, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro, candidata del Sistema Nacional de Investigadores y colabora en la Dirección de Identidad e Integración Institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde también es profesora en las carreras de Ingeniería de Software, Licenciatura en Informática y Administración de Tecnologías de la Información. Bienvenida, Reina. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Alejandro Miranda Díaz. Él es doctor en Psicología, especializado en aprendizaje, colaboración y cultura digital con bienes comunes en Internet. Es profesor de carrera en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la misma entidad académica. Y es coordinador de la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y Educación de la misma dependencia. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, es un placer estar entre ustedes. Y por último, la doctora Yunuen Ishel Guzmán Cedillo. Ella es profesora titulara de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es maestra y doctora en el campo de Psicología Educativa y del Desarrollo por la misma facultad, con estancia de investigación en el doctorado en Psicopedagogía de la Universidad de Montreal en Canadá. Es licenciada en Psicología por la FES Iztacala y tiene los estudios de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es responsable del Laboratorio de Diseño Educativo y del programa Alcanzando el Éxito en Secundaria. Bienvenida, Yunuen. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Aquí estamos. Muy bien, pues, Reina, el asunto del aprendizaje basado en equipos, ¿a qué se refiere? ¿Qué entendemos por este término y cuáles son sus particularidades? Muchas gracias, sí. Bueno, pues debemos, creo que, comenzar con el concepto de aprendizaje y esta relación que se da maestro-estudiante. Y bueno, ya enfocándolo al equipo, es una estrategia que surge en los años 70 y que nos permite dividir, en este caso al aula, y hacer grupos más pequeños de trabajo para poder debatir, para poder argumentar y proponer una solución a partir de una problemática real. Este tipo de aprendizaje nos ayuda a que los estudiantes debatan, argumenten y se apropien de su propio conocimiento y tengan cierta responsabilidad del mismo. Entonces, esta estrategia es como principio básico el trabajo en equipo, que es una habilidad que se requiere en muchos aspectos. Ese será como el concepto inicial. Gracias, Reina. Alejandro, ¿qué nos agregarías? Sí, bueno, primero hay que tener presente que es una estrategia instruccional, es decir, que está orientada literalmente lo que dice a la instrucción, a la transmisión del conocimiento. Luego le ponemos ya paréntesis porque se vuelve más interesante con énfasis socioconstructivistas, pero responde en realidad al crecimiento de la escala en los grupos. ¿A qué me refiero con el crecimiento de la escala? Es que alguien nos dijo, ¿no?, que estaba bien padre estudiar en Inglaterra en diadas de 2 o de 4 personas, y de repente empezaron a haber grupos de 12, de 20, de 40, y hubo que afrontar, ¿no?, este diálogo y este discurso que se iba construyendo, pues en estos espacios, pues hoy diríamos privilegiados, ¿no?, porque es un privilegio cursar en una licenciatura de 12 personas, ya no digamos una maestría donde hay 4, ¿no? O sea, entonces es un problema de escala y de optimización, porque si yo tengo 80 estudiantes, ¿no?, y tengo que ayudarles a que adquieran una serie de competencias y habilidades, pues tengo que hacerme de cosas. Y entonces, este concepto en particular nace desde la economía, ¿no? Y literalmente así, lo que intenta es hacerlo muy eficiente. Yo diría que es injusto el término, ¿eh? Es decir, ellos se lo atribuyen por ahí o sea, se lo atribuyen hace poquito, ¿no? No mucho, pero en realidad ya existía el aprendizaje basado en problemas, ¿no? O sea, como recurrente en el campo educativo, lo tiene presente. Diría yo que en realidad tiene un arreglo, que es hacer equipos, normalmente se intenta hacer homogéneos. 2 fases, que sería la de preparación temática, es decir, uno les da
una rápida inducción al tema y luego ya nos vamos a la aplicación, a la resolución de problemas, y en el fondo está la responsabilidad mutua, ¿no? Es decir, el problema del trabajo en equipo es que hay que hacerlo en equipo y eso incluye interacciones, división de tareas, ¿no? Y muchos problemas, muchos problemas. Yo, en realidad, lo que plantearía más allá de por qué optar por enseñar en equipos, yo lo que diría es, ¿para qué queremos que trabajen en equipos, no? O sea, ¿cuál es el sentido de agrupar, más allá de la eficiencia? Es decir, les decía, tengo 120 estudiantes, ¿cómo le hago para afrontar eso, la organización de esos 120 estudiantes? Yo diría que pues una de las cosas que nos tendríamos que preocupar es ¿para qué queremos trabajar en equipo? Más allá de la transferencia tecnológica y disciplinar. Y yo pondría nada más, antes de cerrar este punto, que una parte importante que se nos pasa de este aprendizaje basado en equipos son lo que le llaman comúnmente las habilidades blancas. O sea, enfatizamos mucho el conocimiento, la resolución de problemas, pero en realidad lo que hay ahí y que es bien importante es la comunicación, la flexibilidad y la negociación. Gracias, Alejandro. Yunuen. Estoy de acuerdo que es una estrategia de enseñanza, una estrategia instruccional, una forma en que se puede modificar los ambientes o dar una cierta arquitectura de trabajo con las licenciaturas en específico o en especial, donde se han estado trabajando, sobre todo en medicina. Es donde más estudios se han realizado y que han sido pues efectivos los resultados por el tipo de información que se lleva trabajando, ¿no? Y que se tiene que memorizar muchísima. Entonces, en ese aspecto ha sido como muy positivos los resultados. Y donde claramente la población es muy amplia y se le quiere atender de manera suficiente a todos. Ahora con esta oportunidad de las tecnologías, pues precisamente creo que justamente los MOOCs han utilizado mucho esta primer fase del aprendizaje basado en equipos, que tiene que ver con una breve inducción y después con unos exámenes o cuestionarios que se les hacen de manera individual a los estudiantes, pero se promueve mucho precisamente la cohesión de un equipo, pero ese equipo no lo conforman los estudiantes, no lo deciden ellos, sino lo decide el docente con respecto a sus resultados. Y eso se vuelve muy interesante porque pueden ser estudiantes que están en un nivel muy novato, unos intermedios y unos más avanzados con respecto a ese tema que se ha estado revisando a partir sí, de una lectura o a lo mejor una exposición o a lo mejor de algún video, y entonces se les examina, ¿no? En términos de conocimientos y bueno, qué tanto pueden recordar esa información. Es en ese sentido que podríamos definir el aprendizaje basado en equipos como una estrategia instruccional para poder trabajar con grupos muy amplios, en especial en licenciatura. Gracias, Yunuen. Reina, escuchando lo que comentan, es que piensa uno en equipos como varias personas juntas. Entonces, ¿de qué tamaño se recomienda que sean estos equipos? Porque tenemos equipos de fútbol que tienen X número de personas, de básquetbol, de voleibol, equipos de laboratorio y equipos para resolver algún problema. ¿Importa cuántos? ¿Hay algún número mágico o casi mágico para integrar los equipos? Sí, bueno, como bien comentaba la doctora Yunuen, creo que es importante medir, ¿no? El nivel de conocimientos previos puede ser que tuvieran los estudiantes y en función de eso, por ahí podrían decir a conveniencia, delimitar el grupo, porque también, como comentaba el doctor Miranda, depende de la cantidad de estudiantes que estemos manejando en el aula y también del contexto físico que tengamos en el aula, ¿no? Bueno, en este caso la virtualidad se puede manejar, pero creo que un número mágico no, creo que será conveniencia dependiendo del contexto puntual de la intervención educativa, en este caso, del grupo, ¿no? En función de las características del mismo y del objetivo de la actividad que les estemos proponiendo. Muy bien, Alejandro, ¿algunas ideas sobre pues, cómo formar los equipos? Ya es que puede haber desde hacerlos muy homogéneos, muy heterogéneos, distribuir el talento entre los equipos para que haya un balance. ¿Cómo ves la estructura de los equipos? Pienso que eso queda a criterio del docente o del diseñador instruccional. Si lo que uno busca es equidad, pues lo mejor es ver las puntuaciones. Pueden ser como lo dice la metodología, ¿no? A través de pruebas, pero también puede ser por el histórico académico dentro del aula o dentro de la propia carrera, ¿no? Por ejemplo,
Nosotros, como grupo de investigación, acostumbramos a hacer una línea base y sobre la línea base distribuir en cuatro estratos, ¿no? Entonces se hacen agrupamientos de 4 personas, más menos 1, porque a veces es más justa, y lo que uno intenta es hacer una distribución homogénea. Pero por ejemplo, hemos visto resultados muy similares al azar. ¿A qué nos referimos? Que pareciera ser que lo más importante no es la distribución homogénea, porque uno parte de la idea de que el que sabe más le va a enseñar al que sabe menos, pero lo que nos hemos percatado que es más importante el ambiente, la disposición de los elementos y el propio diseño de la experiencia. Es decir, que uno podría tener estudiantes con poca experiencia y aparentemente desaventajados, pero que en realidad con un buen diseño se les pueden poner los elementos para afrontar la tarea, ¿no? Porque no olvidemos que es para solucionar problemas. Así es, Alejandro Yunuen. Entonces, ¿qué tanto el rol? Lo vamos a tocar en el siguiente bloque, pero ¿qué tan estructurado es el proceso de hacer los equipos? ¿Es algo que controla totalmente el profesor o hay cierto rol de los estudiantes? En la propuesta base lo tendría que definir el docente, porque como hacen estos exámenes individuales, bueno, la recomendación es que sea a partir de su desempeño y entonces así estructurar a los equipos, ¿no? Pero también esto que comenta el doctor Alejandro es muy interesante porque también tiene que ver con niveles de profesionalización, ¿no? Hay oportunidades que tenemos de pronto de trabajar con estudiantes de licenciatura de diferentes semestres y a lo mejor ahí podríamos ver que los de primero jalan mucho a los de séptimo. Los de primero están muy curiosos y quieren trabajar diferentes elementos, están muy interesados en diferentes aspectos de la carrera porque justamente apenas los están conociendo, ¿no? Entonces todo es mágico. Y en el caso de los de séptimo y octavo ya están como más centrados y concentrados en sus áreas, entonces podríamos ahí ver que hay otro tipo de resultados. O también cuando hay oportunidades de interinstitucionales, donde los trabajos en equipo son más bien en términos de el médico, el trabajador social, la enfermera, ¿no? Son las experiencias que se han tenido, sobre todo en la India. Estuve revisando algunos documentos al respecto y es lo que se señala. Bueno, a mí me encantaría poder trabajar ese tipo de aspectos en términos sociales, ¿no? El sociólogo, el trabajador social, el psicólogo escolar, el psicólogo comunitario, creo que habría mucho que, que trabajar y resolver problemas a partir de ello, ¿no? Entonces yo creo que también las identidades profesionales podrían darnos mucho para trabajar y definir esos equipos. Gracias, Yunuen. Bueno, retomaremos el rol de los profesores y estudiantes en el siguiente bloque. Les agradezco mucho sus comentarios y a continuación vamos a escuchar a unos docentes sobre cuáles son los beneficios del aprendizaje basado en equipos. Hoy en día muchos de los trabajos a gran escala son trabajos en equipo. Entonces, si nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en equipo o tenemos una visión, por así decirlo, individualista, creo yo que se nos va a hacer muy complicado, además de que una de las principales ventajas que veo yo es que podemos tener una diversidad de opiniones, por lo cual nosotros debemos estar muy atentos, muy al pendientes de las opiniones de cada una de las personas que integren, por así decirlo, el equipo de trabajo, el equipo de estudio, porque muchas veces las ideas o las ideas para solucionar un problema eh, surgen a través de la retroalimentación de un equipo, a través de la lluvia de ideas, lo cual es un poco complicado cuando uno trabaja de manera individual. Bueno, de entrada, el beneficio más importante es que hay pluralidad de ideas y eso nos lleva a tener mejores decisiones. Si hay mejores decisiones y pluralidad de ideas, quiere decir que todo el equipo, que todos los integrantes del equipo se ven integrados y eso provoca que se identifiquen con lo que se está haciendo. Si se identifican con lo que se está haciendo, entonces se amplía el círculo de toma de decisiones y hay un empoderamiento de cada uno de los integrantes de los equipos. Estamos
Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el aprendizaje basado en equipos. Resulta que, bueno, estos términos, hay muchas maneras de describir el aprendizaje. Y resulta que en 1979 un profesor norteamericano, el doctor Larry Michelson, de repente se dio cuenta de que su clase, el tamaño de su clase aumentó de 40 estudiantes a 120. Y él había estado utilizando esto del aprendizaje basado en casos. Y diseñó esta propuesta muy estructurada del aprendizaje basado en equipos que ha sido tomado por varias disciplinas, incluyendo muchas escuelas de medicina en varias partes del mundo, ¿no? Pero al final del día, pues es una estrategia que utiliza todos los principios educativos del trabajar varias personas en colaboración para resolver un problema y aprender los conceptos que se tienen que ver en un curso. ¿Cuál sería, Alejandro, los roles de los docentes y de los estudiantes en esta metodología del aprendizaje basado en equipos? ¿Y cuáles serían algunas ventajas y desventajas? Sí, bueno, antes de entrar a los roles y funciones, tanto de docentes como de estudiantes, a mí me gustaría acotar, uno, que todo trabajo siempre se hace en conjunto. No necesariamente se hace con interacción directa con otra persona. Es decir, me sale el sociocultural que tengo dentro, ¿no? Y hay que dejarlo claro, es decir, el trabajo por definición es un trabajo que se hace en grupo porque pertenece al grupo y se hace para el grupo. Y entonces, cuando uno comienza a hablar de roles y funciones, pues estos roles y funciones están acotados por el diseño mismo del aula. Como ya lo apuntabas, Melchor, pues sí, nace de pues, estas megacátedras que hay, ¿no? Ya la doctora Junuen lo apuntaba así con mucha puntualidad. Pienso que los economistas y los administradores se lo robaron, se lo secuestraron hace 30 años, pero en realidad la medicina es quien ha tenido, digamos, toda esta experiencia, ¿no? Alrededor del aprendizaje basado en problemas, pues porque sus grupos son grandes, ¿no? Y literalmente se da cátedra en el sentido de ir a un lugar donde hay un profesor y puede ser que haya 300 estudiantes en un auditorio escuchando la cátedra. Esto plantea dificultades y les decía que también plantea un problema de escala. Y en ese sentido, se trata de una estrategia, no lo dice así la técnica, pero se trata de una estrategia para empoderar al estudiante. Como el docente pues tiene una serie de, bueno, una serie de herramientas dadas por la institución, pero no puede ejercerlas por la escala, decide transferirlas temporalmente al estudiante. ¿A qué me refiero? Cosas como la autoorganización. Ya lo discutíamos en el bloque anterior, ¿no? ¿Cómo hacer los grupos? Bueno, la técnica dice que el profesor decide, pero también podría ser los estudiantes, ¿no? A partir de la típica instrucción de hagan equipos de 5 y quién sabe qué sucede, ¿no? Que ese sistema se autorregula, se tensa, algunos quedarán fuera y se tendrán que agrupar, ¿no? Y se agrupan. Y luego cuando uno da una instrucción muy general de hagan un ensayo, pues el propio equipo se autorregula y hace el ensayo. Es decir, puede ser tan general como dar lineamientos generales o puede ser tan específica y tan cansada como tener protocolos para cada cosa. ¿A qué me refiero? Que en verdad puede ser agotador cognitivamente tener protocolos para cada cosa. Por ejemplo, si uno les explica a un estudiante cómo hacer una glosa, cómo hacer un ensayo, y uno lo va dividiendo por segmentos, ¿no? O sea, cada script, cada guión te va explicando qué es una introducción, cuáles son sus elementos, qué contenidos tiene, pues uno termina con un diplomado para la elaboración de ensayos científicos. Y es exhaustivo, es decir, lo menciono porque en nuestra experiencia, más o menos tenemos como 17 años evaluando trabajo en equipo, hemos visto que cognitivamente agota a los estudiantes sobredosificar las instrucciones. Por lo tanto, las instrucciones más genéricas son las mejores. El primer postulado es transferir responsabilidad. Tal vez el elemento más alto de la transferencia de responsabilidad sería la evaluación entre pares. Es decir, esto que nos resolvamos a nosotros como docentes y que uno, por ejemplo, en las plataformas tecnológicas, particularmente en Moodle, ¿no? Hay un módulo que se llama Taller y que organiza eso, que permite la administración de la entrega de los documentos y a través de una rúbrica o algún tipo de guía de evaluación, administrar la evaluación entre pares. Lo que nosotros hemos observado es que son más estrictos que el docente.
¿Por qué? Porque muy probablemente estuvieron trabajando durante un semestre, un cuatrimestre, un trimestre con el mismo tema. Muy probablemente también leyeron las mismas 15 referencias que salen al inicio de Google Scholar, ¿no? Y se convierten en expertos temáticos para esa área de desempeño y por lo tanto cuando acceden a la propuesta de otra persona pueden juzgarlo con un criterio bastante estricto, ¿no? Bueno, es tan estricto que nosotros tenemos una revista estudiantil resultado de esas colaboraciones, porque nos dimos cuenta que generan una calidad tal que ya la quisiéramos nosotros como docentes en la evaluación entre pares. Y bueno, el docente en este arreglo, al ceder un poco de poder, pues es expulsado y tiene que asesorar, ¿no? Lo típico, asesorar, aconsejar y simplemente dar guía. Y claro, en algún momento intervenir, que eso es una parte importante. Muy bien, Alejandro, gracias. Yunuen, ¿qué agregarías? Para mí es lo mejor que el docente vaya retirando su preponderancia en el aula, ¿no? Donde sean los estudiantes los que toman el foco, los que toman el escenario, porque finalmente los docentes ya están formados. Por supuesto van a cambiar ciertas cosas, pero los que deberían de importarnos en todos sentidos son los estudiantes. Entonces, en ese aspecto, pensaría que el rol del docente, tal cual se ha definido desde hace ya un buen rato, es el de ser facilitador. Esto de las cátedras, híjole, a mí me cuesta muchísimo trabajo, aunque entiendo que se necesitan por el tamaño de los salones, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas que los estudiantes tienen y que ya se dieron cuenta que están problematizando su profesión y entonces el discutir sobre ese tipo de situaciones es lo mejor para que ellos puedan ir formando su propio juicio profesional. Entonces eso creo que es fundamental y en ese sentido los roles de los estudiantes, pues sí, entre más sean los que deciden, en los que llevan a cabo los caminos que ellos requieren, pues bueno, va a ser lo mejor para ellos porque es el desarrollo de la autonomía y no solamente de la autonomía en su propio aprendizaje que se supone queremos promover todos los docentes, sino en términos de tomar una identidad profesional en el caso de las licenciaturas. Me llama la atención aquí de las encuestas que hicieron, de las preguntas que hicieron, de cómo está el profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades y que empieza a comentar sobre que sus estudiantes necesitan precisamente habilidades para trabajar con otros. Y entonces, en ese sentido, pues parece que desde la primaria, ¿no? Lo necesitamos, pero parece que no lo promovemos con esta idea de que es el docente el que tiene que estar al centro. Entonces, en ese sentido, creo que es regresar a esta visión de es facilitador el docente y claro, entre más pequeños, pues seguramente más apoyo se tendrán que hacer o que acercar en el aula, ¿no? A diferencia de los más grandes en la facultad, con las superiores que pueden utilizar pues una serie de recursos distintos. Gracias, Yunuen. Reina. Sí, bueno, como comentó la doctora Yunuen, facilitador, yo diría guía, ¿no? Como retirarnos un poquito y dejar que esta sinergia se propicie. Y el estudiante, bueno, toma un rol de pasivo receptor de información a ser algo activamente responsable de su propio conocimiento y de su propio aprendizaje. De repente sí toca la experiencia de que trabajan de forma diferente los de no sé, un primer semestre, gente que viene nueva, como dicen, con esta interacción de querer aprender, de querer participar, y un poquito diferente, más asentados o más acoplados, diría yo, un grupo de séptimo, octavo, noveno semestre de la carrera, que ya hasta se comunican mentalmente, ¿no? Como que voltean a verse, hacen el equipo y trabajan. Entonces creo que los roles están bien definidos en esta parte de esta estrategia, pero hay también desventajas. Yo me voy a ir directamente a las desventajas de ellos, y es básicamente que en esta transferencia de la responsabilidad hay algunos que aparecen al final, ¿no? Al final del trabajo de repente no se hacen tan presentes al momento de la distribución de las actividades. Otra desventaja podría ser que no se hacen partícipes del rol, en este caso, que se les asigna, sino simplemente es la portada, te tocaba presentar, no estuviste, y el docente tiene que tomar ahí medidas de evaluación, ¿no? Y bueno, ventajas muchísimas, como la de proponer soluciones a partir de estas problemáticas de casos reales, ¿no? Eso podría ser mi participación. Muchas gracias. Ven que algunos autores separan la diferencia entre colaborativo y cooperativo, ¿no? Aprendizaje cooperativo en el sentido de que este puede ser más estructurado, más básico, con estudiantes que están en niveles pues más iniciales de
aprendizaje y el colaborativo como algo más espontáneo, más sofisticado, que implica mayor fluidez de trabajo entre los estudiantes. Y al final del día, pues, esto puede moverse dependiendo del momento de madurez y educativo y también del currículo, en qué momento del curso se encuentre uno, ¿no? ¿Cómo enfrentar, Alejandro, algunos de estos retos de, por ejemplo, de los egos, ¿no? Si tú tienes un Dream Team, un equipo de sueño, con las superestrellas del salón, las personas más brillantes y más inteligentes, pero que después vienen peleas de egos internas en el equipo, o la contraparte, personas que pues nadan de muertito y que se van diluyendo en el proceso y que de repente se aparecen en la presentación del trabajo. ¿Cómo enfrentar estos dos extremos que comento? Bueno, me la pones muy complicada la pregunta, ¿no? La primera es de un nivel muy alto, es decir, no se va a solucionar en una licenciatura, tampoco en el posgrado, porque tiene que ver con la conformación del yo, con la conformación del ser, ¿no? Estamos en una estructura social que enfatiza la individualidad y se premia la individualidad, ¿no? O sea, por ejemplo, para llevarlo así como al pináculo de lo que se supone que es la colaboración, se busca que se cree ciencia en colaboración. De hecho, la ciencia contemporánea no se puede hacer en solitario, pero sin embargo se premia el desempeño individual. Es decir, si una persona presenta obras en colectivo, se le castiga porque no tiene obra individual, para poner un poco esta tensión que tenemos como sistema, ¿no? En donde, por un lado, buscamos la cooperación, pero por el otro lado estamos en un mecanismo de competencia brutal. Y eso se ve en las licenciaturas, pero también se ve en el trabajo. Pero lo que voy es, todos tenemos que solucionar problemas, los problemas cada vez son más complejos y por lo tanto la solución se hace en equipo, y lo que hay que hacer es afrontar los egos, ¿no? Es decir, por experiencia propia, muy probablemente a las doctoras y a ti te pasa igual, los Dream Team no son tan de ensueño, ¿no? En realidad son pesadillas, porque lo que tenemos son personas dominantes que intentan poner su temática y su ritmo, y eso va a terminar en el fracaso. Tal vez lo que se debe de hacer es conformar agrupamientos con distintas habilidades sociales. Esto que al inicio hablaba, ¿no? De las famosas habilidades blandas, ¿no? De tal manera que haya oportunidad para la comunicación, para la flexibilidad y sobre todo para la negociación. Pero eso se hace a través del modelamiento. Y por lo tanto, recupero la propuesta de la autora Yunuen, pues que eso se hace en los niveles básicos, ¿no? Desde el preescolar, en donde uno tendría que comenzar a modelar eso, la capacidad, por ejemplo, de ser flexible, con uno como docente, de decir no sé, para poner así uno muy simple. Y luego, ya llevándolo al aula, a la operación del aula, ¿cómo lo regulas? Con tecnología. Que ya existía antes, que visibilizó la pandemia, que podemos tener un pequeño ojo observando todo lo que pasa en el desarrollo de un trabajo colaborativo. Y por lo tanto, podemos pedirles que lo hagan en conjunto, pero podemos evaluar de manera individual. Sí requiere un poco más de trabajo por parte del docente, pero el docente podría literalmente ver qué puntos y comas agregó el estudiante y ponderar su calificación y su evaluación del desempeño a lo que se acumuló en ese portafolio, ¿no? Es decir, sí creo que la salida es pedir la colaboración y el agrupamiento y no ocultarlo a través de la portada de lo que se entrega o del resultado, sino evaluar el proceso. Y al evaluar el proceso lo que vamos a hacer es ponderar esfuerzos. Así es. Muchas gracias, Alejandro. Muy buena reflexión. Yo creo que, bueno, el tema es muy amplio, lo vamos a seguir abordando en el siguiente bloque. A continuación, vamos a pasar a una pausa y los invitamos a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el aprendizaje basado en equipos, sus ventajas y sus retos. No es nada fácil trabajar de manera colaborativa. En una sociedad, como ya comentaba Alejandro, un sistema, en un planeta, podríamos decirlo, que parece que está diseñado para recompensar a los individuos
Y en términos, por ejemplo, de la evaluación del aprendizaje en las universidades, a la hora de extender la evaluación que se cristalice en una cifra de calificación, tiene sus complejidades cuando estamos evaluando a grupos de estudiantes y su trabajo en equipo, porque a veces nos centramos nada más en el producto y no tanto en el proceso. Pues, Reina, ¿cómo pueden hacerle las universidades para mejorar el uso de esta estrategia y hacia dónde va? ¿Cómo podemos visualizar el futuro del aprendizaje basado en equipos? Muchas gracias. Sí, considero que algo importante a considerar dentro de las currículas, los planes de estudio y las carreras sería la formación docente más allá de la formación disciplinar. Es decir, tenemos especialistas en diversas áreas, en las diversas facultades y carreras, pero creo que siempre es importante retomar la parte pedagógica y creo que es algo medular que se tiene que seguir teniendo en cuenta. Cursos de capacitación pedagógica, socializar el concepto, adentrar al docente en esta parte de estas estrategias que pueden implementar en su aula y retomarlo. A veces creemos que por ser profesor, por tener una formación o una especialidad muy técnica en un área, tiene todas estas cualidades ya por default y muchas veces no. Encontramos profesionistas que son muy buenos en sus áreas, que son expertos, que son líderes de opinión, pero muchas veces no tienen esa facilidad de transmitir el aprendizaje, ¿no? Entonces creo que sería importante fortalecer esta área, capacitarlos y, bueno, mostrarles las ventajas del uso y de la implementación de este tipo de estrategias. A futuro, bueno, creo que el futuro ya nos alcanzó. Creo que el uso de estas herramientas ya se vuelve más que un soporte, algo indispensable. Y bueno, desde el punto de vista tecnológico ya hay muchas herramientas que nos permiten como docentes implementar el trabajo en equipos y hacer que los estudiantes participen y, decía por ahí el doctor, que se empoderen, ¿no? Y que se hagan de su propio conocimiento a partir de estas estrategias. Gracias, Reina. Yunuen. Pues en términos del desarrollo profesional docente, me parece que justo en la medida que lo seguimos trabajando y seguimos observando los resultados que tenemos con nuestros estudiantes, nos hacemos preguntas, ¿no? Y una serie de reflexiones al respecto de cómo mejorar precisamente el proceso de enseñanza o cómo trabajar esta planeación tan importante en términos del diseño instruccional. Y en ese aspecto, si es que esto se busca implementar por facultad o por claustros, pues algo muy importante sería justamente conocer cómo es la estrategia, cuáles son sus pasos, cuáles son los beneficios que se han reportado en otras instituciones, en qué carreras. Yo creo que también eso es muy importante como para saber cuáles son esas identidades profesionales, ¿no? Otra cosa que también creo que sería muy importante para que se tenga éxito es que entre los claustros pudiéramos platicar o conversar. Eh, a veces no precisamente en el mismo claustro, sino en el que está enfrente. Podría ser que pudiéramos tener mejor recibimiento que en el nuestro, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que se puede revisar o lo que se puede hacer en términos de las situaciones profesionales? Justamente recordando en esta situación de medicina, todos los profesores de medicina asumen pues esta idea de que son los médicos, ¿no? Pero también es cierto que se enriquece mucho en el tronco común la carrera de medicina por las diferentes áreas, ¿no? De lo que es la sociología, la psicología médica, es fundamental en el trabajo diario del médico. Y en ese sentido, cuando se empieza a revisar la situación, los desafíos profesionales, es que se puede abrir a la posibilidad de que los diferentes docentes puedan pensar en este tipo de estrategias donde el aprendizaje activo es la guía, pero que ellos, al final de cuentas, al final del día, son quienes van a poner el ambiente o la situación de aprendizaje para que pueda fomentarlo. Entonces, creo que eso sería muy importante, que nosotros como docentes podamos ver esta necesidad de poder modificar nuestras estrategias y en el sentido del aprendizaje basado en equipos, pues primero conocerlo y ver si realmente nos puede ayudar y adaptarlo a nuestras aulas. Gracias, Yunuen. Alejandro. Voy a retomar el punto de la doctora Reina, ¿no? Porque me parece que es el eje de, pues, del desarrollo y del uso del aprendizaje basado en equipos y concluir con lo que nos acaba de decir la doctora Yunuen, ¿no? Efectivamente, hay que primero atender a los claustros docentes, ¿no? Sin una formación docente óptima, pues en realidad no hay apropiación que valga, ¿no? Porque
lo sabemos por experiencia. Yo supongo que todos los que estamos aquí en esta mesa somos docentes y sabemos muy bien que las cohortes generacionales entran y salen y nosotros nos hacemos más viejos y menos flexibles. Y por lo tanto, generar un cambio en la práctica docente es dificilísimo, ¿no? O sea, todo mi respeto para los formadores de formadores, porque es un trabajo duro y difícil. Entonces, lo primero, el primer principio debe ser, pues, usarlo, ¿no? O sea, ¿cómo se mejora? Pues con el uso. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que implementarlo, aunque se implemente parcialmente o las experiencias no sean tan buenas. Porque, pues, ustedes lo saben muy bien, en realidad la docencia y la enseñanza se mejora con la práctica. Es decir, lo que hacemos es una reflexión a partir del primer ciclo, ¿no? Y hacemos una reimplementación. Entonces, el primer principio debe ser usarlo. Si no lo usamos, no lo podemos mejorar. Y entonces ahí voy a citar textualmente a un querido maestro y colega mío que es profesor emérito, el doctor Tirado. Cuando nosotros trabajamos en estos escenarios de práctica, él siempre me decía que había que inventar la máquina de la enseñanza. ¿Y a qué se refería? A que precisamente al proponer un escenario de colaboración para la enseñanza disciplinar y el ejercicio de una práctica, lo que había que hacer es ir modelando los andamios, ¿no? Para no sobredosificar, pero para hacer que la máquina en sí misma, una vez que se encienda, comience a trabajar y se autorregule. Hace poco practiqué con él y él está contento porque parece ser que ya lo logró, ¿no? Es decir, que ha llegado a un equilibrio, al menos en sus distintos grupos, en donde puede tener esta famosa máquina de la enseñanza y en realidad se refiere a tener un balance entre la noción experto y novato. Porque en realidad el AVE en realidad es eso, es Vygotsky, ¿no? Cristalizado en un arreglo metodológico. Y entonces a eso es a lo que voy, que eso requiere mucho diálogo a lo interno de los grupos donde se mantiene la experiencia, pero también en los resultados. Entonces recupero lo que decía la doctora Yunuen, ¿no? Que es necesario contar la experiencia entre docentes para intercambiar experiencias y mejorar la práctica, porque no olvidemos que pues, el aprendizaje basado en equipos en realidad es un escenario de práctica y de transferencia disciplinar. Gracias, Alejandro. Sí, yo creo que uno de los retos más importantes es crear estas famosas comunidades de aprendizaje o comunidades de práctica en las cuales haya este diálogo permanente para ir mejorando. Y una de las cosas a veces muy difíciles hacer lo que uno predica, ¿no? Porque decirles a los estudiantes es que tienen que trabajar en equipo, pero luego resulta que tú eres el único profesor, el llanero solitito, ¿no? Porque el cociente o la razón, profesores, docentes y estudiantes habitualmente pues, es muy pequeña. Entonces, inclusive en instituciones como la nuestra tenemos una profesor o profesora que tiene varios grupos. De tal manera que hacemos los equipos con los estudiantes, pero es poco usual que hagamos equipo nosotros, ¿no? Y tener enseñanza basada en equipos en la que un grupo de docentes de manera colaborativa tengan la interacción con otro grupo. Y eso es algo que debería de promoverse más, ¿no? Esta comunicación transversal, inclusive entre los profesores que están llevando diferentes cursos en la misma cohorte de estudiantes, a veces ni siquiera saben qué están viendo en las otras asignaturas o cursos. Entonces tendemos a modelar poco ese rol. Pues, Reina, ¿algún comentario sobre esto que acabo de decir? ¿Qué tan fácil es hacer equipos con profesores o difícil? Es complejo porque al final del día depende mucho de la estructura organizacional en este caso, de las facultades. Nuestra universidad se maneja por facultades y el líder en este caso ya sea del cuerpo académico, del área o el coordinador de carrera. Pero creo que debe fomentarse, ¿no? Al final del día es algo que pedimos, pero no somos congruentes con lo que decimos ni con lo que hacemos, bien comentaba usted. Es complejo porque de repente nos encontramos con el profesor catedrático con 20, 25 años de experiencia y que a lo mejor no es tan flexible, comentaba el doctor Miranda, que comparta, ¿no? Un poquito de sus experiencias a partir de sus años cursando. Pero creo que poco a poco se ha ido dando más con esta parte de la virtualidad y que nos ha hecho más empáticos con el otro. Entonces, de repente, para poder nivelar un poquito los temarios que se imparten de una materia a otra
de un mismo semestre, a lo mejor de diferente carrera, pero con el mismo tronco común, no lo han fomentado, al menos en nuestra universidad, ¿no? Como de todos deben guiarse sobre este temario, ya la libertad de cátedra y lo que quiera sumar es adicional, pero no lo están pidiendo de a poco, porque bien, bueno, está implementado desde la metodología de enseñanza que nos piden implementar, pero sí, es complejo, la verdad. Así es, Reina, porque al final del día, los profesores a veces estamos muy solos, ¿no? Y ahora con la pandemia en la que la tarea docente se hizo tan desgastante y tan complicada, que en este retorno que llamamos a la presencialidad, necesitamos apoyarnos entre nosotros mismos. Y como ya dijeron ustedes, en la medida en la que uno vea cosas que no está uno acostumbrado, pero hay que hacérselas atractivas a nuestros colegas docentes, involucrarlos, que le vean, que se entusiasmen por ello. A veces no es sencillo, pero yo creo que es uno de los caminos que tenemos que seguir. Muy bien, pues les agradezco mucho todos sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a una docente sobre qué acciones deberían implementarse en las instituciones de educación superior para fomentar esta estrategia educativa. Primero que nada, se necesita generar espacios de reflexión y construcción colectiva entre los profesores, entre los estudiantes, sobre diferentes temas de interés para ambas partes, ¿no? Tenemos que buscar que haya esta construcción, que realmente encuentren un sentido a ambos protagonistas de la enseñanza y el aprendizaje. También es muy importante promover la cultura de la autoevaluación, la coevaluación de pares también en ambientes respetuosos. Estos dos tipos de evaluación nos van a ayudar a determinar qué estamos haciendo bien a nosotros, qué estamos haciendo mal desde nuestra propia perspectiva y también desde cómo nos están percibiendo los otros. Por supuesto, esto debe generarse en un ambiente de respeto, de cordialidad, por supuesto, de objetividad. También es muy importante que busquemos promover que haya diferentes tipos de aprendizaje en diferentes espacios formativos que lo permitan. En estos momentos en los que nuestras posibilidades de acceder a diferentes espacios se ven limitada, podemos buscar espacios virtuales, ¿no? Que nos lo permitan, espacios como estos museos virtuales, como estos espacios en los que estemos generando comunidades de aprendizaje que las mismas instituciones de educación superior puedan favorecer o fomentar. Algo muy, muy importante es fomentar una cultura de la realimentación, una realimentación constante por parte de los profesores hacia el desempeño que están teniendo los estudiantes, por supuesto, que como instituciones se les dé un momento clave, momentos determinados para que se pueda brindar esta realimentación a los estudiantes, a los profesores también, porque en algunas ocasiones dejamos de lado esta realimentación o los momentos para la misma son muy breves. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el aprendizaje basado en equipos. Como hemos comentado, es todo un reto, pero es algo que sinceramente necesita la sociedad. Es decir, todos los estudiantes y docentes universitarios debemos de saber trabajar en equipo y debemos de poder implementar esta estrategia como parte de nuestros métodos de enseñanza y evaluación. Pues, Yunuen, algunos mensajes finales sobre el tema que quieras dejarle a la audiencia. Sí, creo que todos estamos interesados, en especial en la universidad, en las universidades, en formar profesionales que puedan realizar de la mejor manera su actividad. En ese sentido, me parece que pues justo nos preguntemos de cómo llevarlo a cabo y cuáles serán las diferentes maneras de lograrlo. Mencionaban un poco acerca de, parece que el enquilosamiento nos puede hacer pues este daño, ¿no? De repetir o de estar haciendo lo mismo en todo momento. A mí me parece que justamente
aprendí este tipo de actividades y de buscar nuevas formas de solución de personas que han tenido mucho tiempo trabajando en el aula, ¿no? La doctora Silvia Macotela, la doctora Rosa del Carmen Flores Macías y también el doctor Felipe Tirado, me parece que justo se preguntaban día a día, no importando que tuvieran ya más de 20, 30 años en el aula, ¿qué más puedo hacer para que ese problema tan grande que tenemos enfrente, que es la educación, pueda mejorar? Entonces creo que en ese sentido vamos a seguirnos cuestionando de cómo adaptar a lo mejor estrategias que nacieron en otros espacios a nuestros espacios formativos, ¿no? Y sobre todo pues para dar solución o una parte de solución a tantos problemas que enfrentamos. Gracias, Yunuen. Alejandro, algunas reflexiones, conclusiones. Sí, ahora sí que más que reflexión, les traigo una propuesta. El modelo instruccional SOC retoma los 3 puntos que apunté de nuestra especialista en el bloque anterior, ¿no? O sea, promueve la reflexión y la construcción colectiva, tiene una parte de evaluación entre pares, ¿no? Que yo no diría que es coevaluación porque no es negociar entre los pares, sino que se les da la rúbrica y se les dan los criterios de evaluación. Y bueno, y lo que intenta es tener una dieta balanceada en el aula, ¿no? Al tener distintos escenarios. Este modelo instruccional, en realidad es la fusión teórica a partir de algunos seminarios internacionales que tuvimos, de 2 modelos, uno muy famoso que es el de Merrill, y otro que no es tan famoso, pero que está en mi filia académica y teórica, que es una propuesta de Jonathan. Terminamos con un modelo que, si bien puede ser muy complicado, en realidad tiene 3 fases, ¿no? Que sería la del planteamiento del problema, que se divide en 3 etapas, la de la praxis, que se divide en otras 3 etapas, y la de la resolución. Para ponérselos muy simple, o sea, planteamos el problema y lo que hay es una situación de aprendizaje, un contexto que rodea la situación de aprendizaje y se detona el conocimiento previo. Luego viene la praxis, que sería la representación, es decir, la primera vez que se les presenta información respecto al tema para solucionar el problema. Luego un primer intento para manipular, pero ojo, la manipulación es totalmente abierta, porque la representación no es sobre cómo solucionar el problema, sino es información necesaria para intentar solucionar el problema. Y luego viene un modelado, ¿no? Y ahí termina esta fase de praxis. El modelado lo hace un experto o se puede hacer a través de algunos agentes. Y luego viene la resolución, que es un segundo intento por solucionar el problema, es decir, lo intentamos una vez, por supuesto, rara vez funciona la primera vez, viene el modelado y dices, me falló esto. Y vuelve una integración, ¿no? Pues se llama integración, una integración cognitiva para orientarse a la resolución del problema, y luego ya viene la evaluación entre pares, ¿no? Esta es nuestra propuesta instruccional. Le hemos estado probando desde hace algunos años, en algunos momentos en MADEM, particularmente MADEM Psicología. También la probamos en la modificación curricular de SOAYET Psicología. La propuesta que todavía está evaluándose tiene como centro el aprendizaje basado en problemas y en específico este planteamiento de modelo social para solucionar problemas. Y actualmente tenemos un seminario de titulación para crear recursos educativos abiertos, en donde como cosechamos la pandemia, estamos en esta última corte titulando 75 chicos, ¿no? Pero hemos tenido buenos resultados al respecto. Es decir, lo que nos ha ocupado es en ir promoviéndolo. Tenemos ya un librito publicado al respecto, que se llama Modelo Instruccional SOC, Guía del Docente, y que es el resultado precisamente de la negociación de los 140 profesores de SOAYET Psicología, ¿no? Que nos ayudaron a validar el modelo, ¿no? A partir de la negociación. Entonces, pues eso es eso, es decir, como grupo de investigación perteneciente a la universidad, nos hemos estado ocupando en pensar en serio, ¿no? Este problema serio de cómo trabajar en equipo. Gracias, Alejandro. Sin nada más para aclararle a la audiencia lo de MADEMS. MADEMS es una maestría en docencia para la educación media superior que tenemos en la UNAM. Y qué bueno que tienen la propuesta, porque luego lo que pasa es que hay todos estos conceptos muy bonitos, elaborados hace varios años por investigadores de otros países y que a veces lo repetimos de manera poco reflexiva, ¿no? Y el ir creciendo, madurando y más con la pandemia, adaptando modelos e innovándolos, pues es parte de lo que debemos hacer como comunidad académica. Reina, ¿algunos comentarios finales? Sí, para cerrar, me gustaría retomar algo que se dijo en el primer bloque, que era para qué les queríamos enseñar a trabajar en equipo. Hay un blog que publica temas relacionados y artículos relacionados a la gestión del talento humano. Y justo hacen un estudio el año pasado acerca de las habilidades profesionales más demandadas por las empresas
en estos tiempos. Y casualmente la habilidad que más piden al momento de contratar es que el profesionista que quiere ocupar esta vacante, bueno, pues sepa, ¿no?, trabajar en equipo. Entonces creo que de ahí viene toda esta temática que estamos desarrollando y del por qué les queremos enseñar a trabajar en equipo. Y creo que no se le da tanta importancia desde una educación inicial a enseñarles a los estudiantes en este momento a desarrollar esta habilidad, tanto como lo es leer y escribir, ¿no? Por lo tanto, esta habilidad se vuelve a lo mejor de segunda categoría o a un segundo nivel, pero debemos contemplar que es prioritaria. Y nada más agradecer la oportunidad. Gracias, Reina. Nos quedan todavía unos poquitos minutos. ¿Qué tal, Yunuen, si nos comentas algo de cómo ves el panorama actual del uso de la tecnología? ¿Qué tanto nos puede ayudar esto para adoptar con mayor difusión esta metodología? Bueno, en estos momentos yo veo a los estudiantes totalmente dispuestos a cualquier tipo de tecnología, sobre todo los que tuvieron pues la oportunidad de tener conexión, de continuar de escuela, de continuar con todos sus seminarios, etcétera. Hay mucha disposición a hacer diferentes recursos, ya sean videos, podcasts, audios, notas, documentos, diferentes formas de cristalizar sus nuevos conocimientos. Entonces, en ese sentido, yo veo que están muy abiertos a todo lo que pueden desarrollar y además de compartir. Creo que esta idea de no solamente estoy aprendiendo lo que esta asignatura me puede proporcionar, sino cómo puedo yo compartir este conocimiento hacia otros niveles educativos, y lo que al final de cuentas pues toca a la psicología educativa, me parece que está presente. Y en ese sentido, pues justo abre muchas posibilidades, ¿no?, de desarrollo. Así es. Pues se requiere trabajo en equipo, no nada más aprender en equipo, sino también trabajar en equipo. Yo creo que, como ya comentaron todos ustedes y Alejandro, en términos de realizar investigación sobre estos temas, investigación que tome en cuenta el contexto local, publicarla, hacerla disponible en nuestro idioma para la comunidad de docentes y, al final de cuentas, darle fuerte a la formación docente utilizando estas estrategias para modelar el rol de la misma y vivirla, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se requieren es vivir las estrategias para darles gusto, ¿no? Porque al final del día estamos en esto por muchas razones, pero una de ellas es porque nos gusta, porque la educación es algo que nutre el alma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es una de las mejores maneras de regresar a la sociedad todo lo que nos ha dado a los que tenemos el privilegio de tener, pues de ser producto de la educación superior, como todos los que estamos aquí en la mesa con posgrados, etcétera. Pues les agradezco muchísimo sus comentarios. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Fue un placer, gracias por la invitación. Yunuen, qué bueno que nos acompañaste, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y Reina, gracias por todo, gracias por sus comentarios. Gracias, un placer. Muy bien, pues el tema, como todos los temas que tocamos en la tertulia, da para mucho más. Reflexionemos sobre la necesidad de adoptar estas estrategias en nuestra cotidianidad y generemos conocimiento original y propuestas sobre las mismas, utilizando ese gran talento que tiene nuestra comunidad académica en las universidades. Pues reitero mi agradecimiento a todos ustedes y quisiera cerrar el programa con una cita de Harry Truman. Harry Truman dijo: es sorprendente lo que puedes lograr si no importa quién se lleva el crédito. Muy importante trabajar en equipo y aportar a la sociedad. Pues les agradezco muchísimo su participación y con esto terminamos el programa y nos veremos en una próxima tertulia.